Bien, jóvenes, el tema del día de hoy se titula mm, La Unión Soviética después de Stalin y Europa Oriental, ¿ya? O sea, vamos a estudiar cómo fue o qué le pasó a la Unión Soviética. A esto también se le puede conocer como el socialismo real, porque la Unión Soviética mostraba durante la Guerra Fría una apariencia de superpotencia, pero en realidad lo que estaba haciendo era como un automóvil a alta velocidad, consumiendo su combustible, el cual estaba próximo a acabarse, generando, al final de cuentas, la caída, el debilitamiento de la economía soviética y finalmente, pues, el derrumbe de este bloque económico y político y el ascenso de los Estados Unidos como la potencia hegemónica mundial, ¿no? Pero hoy día quiero explicarte qué es lo que hizo este sucesor de Joseph Stalin cuando gobernó aproximadamente 10 años en el gigante soviético, ¿ok? A ver, para empezar, en 1953, el líder Joseph Stalin muere en situaciones aún no aclaradas, ¿no? La versión oficial es que murió de un derrame cerebral, fue encontrado después de una cena entre tres de sus mejores, más cercanos amigos, entre los que estaba justamente Nikita Khrushchev. Al día siguiente, no se despertaba a desayunar y hasta la noche lo fueron a ver y se lo encontraron inconsciente tirado en un charco de sus propias orinas. Y después de 2 días, donde en algunos momentos recobraba el sentido, pero no podía hablar, finalmente fallece. Aunque hay una teoría conspiratoria que señala que lo habían mandado a matar, porque ya sea los últimos meses de su vida, había iniciado, estoy hablando de Stalin, había iniciado una nueva etapa de purga. Recuerda que Stalin, en pleno desarrollo de su gobierno, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, él llevó a cabo la gran purga, cuando persiguió y eliminó o mandó a Siberia a cualquier probable competidor por el poder de la Unión Soviética, la gran purga aplicada por Stalin. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y Stalin, que comenzaba a ser un paranoico que veía sombras que los echaban por todos sitios, incluso sus cuñados, incluso sus hermanas, las mandó a encarcelar y comenzó a tramar una nueva purga. Entonces, eso alimentó la teoría de que él finalmente lo envenenaron en sus alimentos aquella noche previa a lo que te acabo de comentar. El punto es que una vez muerto Stalin, se produce una pequeña pugna por quién va a ser su sucesor. Recuerda que la Unión Soviética no era una democracia, donde si muere el gobernante, pues van a haber elecciones, para nada. Allí había un grupo, una élite del Partido Comunista Soviético, que establecía quién podría ser su sucesor. Y que parecía que no tendría oportunidades, finalmente va a convertirse en el sucesor de Stalin. Y este personaje era Nikita Khrushchev, un personaje de estatura baja, un personaje que había sido hijo de un mecánico en una zona rural de Rusia, ¿no? En la frontera con Ucrania, un personaje que tenía la peculiaridad de ser muy gracioso, ¿no? Algunos incluso decían que era un bufón para Stalin, hacia los últimos años de Stalin. Khrushchev era parte del círculo más cercano de Stalin y algunos señalan que era el que ponía, digamos así, la chispa, el que hacía reír a logro Stalin, y algunos de manera despectiva incluso hablan de Nikita Khrushchev como el bufón de Stalin, ¿no? Pero bueno, todas esas peculiaridades van a llevar a que este personaje poco a poco se convierta en uno, como te digo, uno de los personajes más importantes de la Unión Soviética, y tras la muerte de Stalin, él, con el apoyo de algún sector, obviamente, entre los que destacaban el héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas del general que organizó las tropas en Stalingrado? Georgy Zhukov lo apoyó para que finalmente él sea elegido, Nikita sea elegido el sucesor de Joseph Stalin. Iba a gobernar desde 1953 hasta 1964, ¿ya? No porque murió, sino porque le dieron un golpe de Estado. Ahora, una vez llegado al poder, Nikita Khrushchev va a aplicar una política que se le llama como la desestalinización, o también el deshielo de
Nikita Khrushchev. ¿Qué significa esto? De que Nikita Khrushchev comienza a hacer de la Unión Soviética, que la Unión Soviética tome un rumbo totalmente diferente al que Stalin había estado llevando a la Unión Soviética durante más de 20 años. ¿Y qué diferencias podemos encontrar? En primer lugar, Stalin era un personaje que en economía le daba más énfasis a la industria, a la clase obrera. En cambio, Nikita Khrushchev, que había vivido en una zona rural, agrícola, le va a poner más énfasis a la agricultura, al campesinado. ¿Ya? Sus abuelos habían sido campesinos. Y para eso, él va a aplicar millones de dineros a potencializar la agricultura en la Unión Soviética, con algunos éxitos y algunos fracasos, pero él construyó grandes represas, grandes reservorios, grandes canales de irrigación, ¿no? En beneficio de la, como te repito, la actividad agrícola. Otra diferencia entre uno y el otro es que Stalin le ponía énfasis a la industria, como te dije, pero sobre todo a la industria pesada, es decir, la construcción de ferrocarriles, de rieles, de tanques y armamento en general. En cambio, Nikita Khrushchev no es que abandona la industria, pero sobre todo va a aplicar o va a impulsar la industria ligera, a diferencia de la industria pesada de Stalin. ¿Y qué se refiere a esto de la industria ligera? Él va a mandar o va a impulsar que en las fábricas se produzcan zapatos, ropa, incluso cosméticos, electrodomésticos. Esa es la industria ligera y vemos aquí una clara diferencia entre uno y otro líder. Otra tercera diferencia entre ambos es en el caso de su actitud frente a los opositores. Stalin era un encarnizado ogro, era casi un demonio para sus enemigos, no le temblaba la mano para mandar a asesinar a quien él sospechara que podría ser una sombra, si no recuerdo lo que le pasó a León Trotsky en México, ¿te acuerdas? Él mandaba a Siberia, a los lugares más fríos de la Unión Soviética, a sus opositores, es que no los mandaba a matar directamente. En cambio, Nikita Khrushchev fue una persona más campechana, es una persona más tolerante con las críticas, no cierra periódicos, más bien libera a muchos presos políticos que estaban todavía desde la época de Stalin, él libera miles de sus opositores. Aquí vemos una clara diferencia también. Y por último, Stalin era una persona muy alejada de su pueblo. Difícilmente los soviéticos habrían visto, incluso los mismos moscovitas, alguna vez ver a Stalin, salvo en un homenaje, en una ceremonia en la Plaza Roja. En cambio, Nikita es un personaje que salía del Kremlin, dicho sea de paso, ya sabes que el Kremlin significa algo así como la Casa Blanca en Estados Unidos, es el Kremlin en la Unión Soviética o en la Rusia actual, y él era un personaje que viajaba, que tenía más contacto con la gente. También era una persona que bebía públicamente, era más agraciado en el sentido que era más cercano al pueblo, siempre con una sonrisa. En cambio, la figura pétrea de Stalin, como que wow, te da un poco de temor. Entonces ahí vemos algunas diferencias entre Stalin y Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, como hemos visto en el video anterior, fue el primer presidente de la Unión Soviética que va a Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, él también podemos decir de que van a construir muchas casas, muchas habitaciones, edificios habitacionales para los soviéticos. Era una figura popular en la Unión Soviética, ¿no? Sin dejar de aplicar el comunismo, pero como que no era tan rígido como en los tiempos de Stalin, ¿no? Por eso se le conoce, repito, la desestalinización de este personaje. Pero en lo que más resalta seguramente, o no seguramente, con toda seguridad el gobierno de Nikita Khrushchev, es lo que ya hemos estudiado, que se refiere a la crisis de los misiles, que haciendo un repaso, porque parece que algunos se olvidaron, consistió en que la Unión Soviética, después de haber derribado un avión norteamericano que estaba espiando su territorio, va a empezar nuevamente a aplicar una política un poco militarista. Y en ese sentido, cuando en la isla, en Cuba, ya se había establecido el gobierno procomunista de Fidel Castro, entonces, como vemos en el video, Khrushchev se va a Cuba, se reúne más de una ocasión con Fidel Castro y finalmente, de manera secreta, llegan al pacto de que Cuba iba a tener misiles soviéticos, ¿no? Y cuando estos misiles, atravesando el océano Atlántico, iban a llegar a la isla, la inteligencia norteamericana, aviación, se da cuenta y se inicia esta crisis en tiempo del presidente John F. Kennedy, ¿no? Iniciándose unas semanas tensas donde el mundo estuvo al punto de la Tercera Guerra Mundial y tal vez la extinción de nuestra raza, porque ambas superpotencias tenían y siguen teniendo, y aún más que nunca, un potencial nuclear que podría destruir la humanidad más de una vez.
Afortunadamente llegaron a un acuerdo, Nikita Khrushchev retiró sus misiles que estaban yéndose hacia Cuba y Estados Unidos prometió no darle un golpe de Estado a Fidel Castro y también retirar sus misiles que tenía en Turquía, que está cerca de la Unión Soviética, ¿correcto? Finalmente, Nikita Khrushchev también es importante porque él inicia la carrera espacial, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Ya lo veremos en el siguiente bloque. Él, por ejemplo, impulsa de que los científicos soviéticos lancen el primer satélite. Aquí le estaban dando le estaban sacando de la delantera a Estados Unidos, porque el primer satélite artificial fue de la Unión Soviética. Se llamó Sputnik, que significa algo así como explorador o descubridor. El Sputnik 1. Luego también enviaron el primer ser vivo al espacio, la perrita Laika, que murió ahí en el espacio. Luego enviaron a la primera mujer al espacio, que no me acuerdo, pero antes enviaron al primer varón que se llamó, se me fue el nombre de este personaje, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Fue recogido recibió como un héroe Yuri Gagarin, pero su muerte es muy chistosa, no ni quiero decir chistosa, pero investigo un poquito más sobre la muerte de ese personaje, Yuri Gagarin. Y bueno, pero todos esos triunfos espaciales de la Unión Soviética motivó a que Estados Unidos crease la NASA, que tú muchas veces has escuchado la NASA, y finalmente los Estados Unidos terminó superando en esa carrera espacial cuando envían en 1969 en el Apolo 11 a los primeros astronautas, ¿sí? A Neil Armstrong como el primer humano que pisó la Luna, aparentemente. Esa también es una teoría de conspiración que sería bueno que busques. Por otro lado, para terminar, lo de Nikita Khrushchev, en Hungría, que era un país satélite de la Unión Soviética, había surgido una rebelión para declararse autónomos o separarse del bloque socialista. ¿Y qué hizo Nikita Khrushchev? La aplastó. Esta rebelión húngara fue aplastada violentamente por las tropas soviéticas y su líder de los húngaros, Imre Nagy, también fue fusilado. Luego ya Nikita fue reemplazado por Leonid Brezhnev, el cual va a aplicar una política que se le conoce como el Sastoy, que significa algo así como estancamiento, porque a diferencia de Nikita, que con éxitos y fracasos al menos intentó aplicar reformas, su sucesor, Leonid Brezhnev, no hizo ninguna reforma y lentamente la Unión Soviética comenzó a irse hacia abajo, hacia que finalmente se disolvió. Este señor, Leonid Brezhnev, gobernó la Unión Soviética después de Nikita hasta 1982. Lo más importante es que con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, establece un tratado para limitar el armamento nuclear. Y también porque él, Leonid Brezhnev, aplastó una rebelión en Checoslovaquia, que también intentaba separarse del bloque socialista. Pero ya la Unión Soviética estaba llegando a sus últimos años de existencia. Ok, jovencitos, hasta aquí nos quedamos.